Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Buenas tardes, tengan todos ustedes y sean cordialmente bienvenidos a este su programa Instrumento Escogido. Y bueno, el tiempo ya se llegó y gloria a Dios porque nos permite culminar con esta hermosa serie acerca de la oración. Vimos en todo este tiempo temas bien hermosos acerca de la oración, la oración de intercesión, el por qué oramos, de qué forma oramos, por qué clamamos a Dios, cómo descansamos en Él y cómo a través de todas estas series de enseñanzas, como orar por nuestros gobernantes, por nuestros hijos, por nuestra familia, el cómo usamos esa oración de intercesión como modelo de Juan 17 de nuestro Señor Jesucristo al momento de orar por sus discípulos. Y nosotros vemos cómo este hermoso recurso de la oración es tan importante y valioso para nosotros como hijos de Dios. Inclusive en la ciencia, en lo secular, dicen que al momento de nosotros orar a Dios, hay neuronas y hay cosas que se ve en lo científico, que hay resultados positivos, óptimos y buenos para nuestra vida en forma integral, en nuestra vida física, en nuestra alma, nuestro espíritu, porque va más allá. Es una relación que nosotros anhelamos de tener esa comunión con nuestro Dios. Y como cristianos, como hijos de Dios, descansamos en Él. Vemos cómo a través de toda esta serie, el porqué de la oración, qué no es la oración y el cómo nosotros podemos hacerla y muchos temas que nosotros estuvimos viendo, cuando oramos, o cómo podemos nosotros orar cuando nos sentimos afligidos, tristes, deprimidos, en situaciones adversas, bajo problemas, bajo presión, el cómo oramos por una situación difícil de angustia en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, ante una situación legal, ante una enfermedad, ante una pérdida de un ser querido, y cómo la oración, las llaves de la oración, los cerrojos de oración, y a través de toda esta enseñanza, nosotros podemos aprender a orar. ¿Por qué tanto tiempo dedicado a la oración? Mira, la oración, hay un himno, si puedes búscalo ahí en internet. Se llama Dulce Oración y habla acerca que es un regalo de Dios para nosotros buscarle a Él, descansar en Él y dejar nuestras cargas en Él. Pero esa dulce oración va a llegar hasta el momento en que lleguemos nosotros a las puertas de la entrada celestial. Nos vamos a despedir de la oración, gozosos, plenos, satisfechos de haber usado esa herramienta tan hermosa que Dios nos la otorgó como ejemplo máximo, como modelo a seguir, nuestro bendito Salvador Jesucristo, para orar conforme la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hasta ahí. Solamente va a ser usada aquí. La adoración, adoramos a Dios y nosotros oramos a Dios y adoramos a Dios aquí y lo vamos a adorar por la eternidad. Y varias cosas que vamos a hacer aquí y en la eternidad, pero la oración ya no, porque vamos a estar en la misma presencia.
de nuestro Padre Celestial, de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Así es que sé bienvenido a tu programa Instrumento Escogido. Gracias a Dios porque nos permite estar bajo la cobertura de Neuma Multimedia. Y puedes buscarnos de esta manera en las diferentes redes. Y posteriormente nos buscas así como Instrumento Escogido y puedes estar escuchando diversas transmisiones de tu programa. Bien, puedes hacerlo también en la página oficial de Instrumento Escogido. Y aquí nos encuentras en Facebook. Así es que, gracias a Dios porque nos permiten esta tarde estar compartiendo y hice este cierre acerca de la serie de la oración. Y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque a través de la oración podemos comunicarnos, acercarnos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, Señor. Padre, no importa la circunstancia que estemos pasando, que estemos nosotros en ese valle de oscuridad, que estemos nosotros en esa circunstancia, en ese proceso, Señor, tú estás con nosotros, Señor bendito. Y gracias, Padre, porque a través de la oración podemos sentir tu presencia y hablar contigo y platicar contigo, Padre Celestial. Y no solamente para nosotros mismos, sino que también para con nuestros seres queridos, Señor bendito. Esa oración de intercesión, Señor. Clamar por otros, Señor bendito, inclusive por personas que tal vez ni siquiera conozcamos, Señor. Y que tú, siendo omnisciente, omnipotente, Señor, omnipresente, escuchas nuestra oración y que contestas conforme tu voluntad y conforme tu soberanía. No importa cuántos estén clamando alrededor del mundo, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre. Te amamos, Señor bendito, y te agradecemos. Todo esto en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Amén y amén. Nosotros oramos, no importa cuál sea la situación que nosotros estemos pasando. Y como texto yo te dije, apréndetelo de memoria. Yo me lo quise aprender de memoria, pero pues no. Me gusta mucho y lo repetimos en muchas ocasiones. Filipenses 4, 6 y 7. Los absolutos de la palabra de Dios. Por nada, ¿por cuánto? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oramos porque necesitamos depender de Dios y reconocer que Él tiene el control de absolutamente todo. Él es el que tiene la soberanía, el poder, el control, y todo se maneja conforme su voluntad, que es buena, santa, agradable, justa y perfecta. ¿Qué más queremos entonces para nuestra vida? La oración nuestra no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, nos humilla, nos fortalece y nos recuerda que solamente en nuestro Dios hay respuestas. En tiempos de ansiedad y confusión, la oración mantiene nuestro corazón enfocado exclusivamente en nuestro Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, no en los problemas. Es como dice el eslogan de ahí, no le digas ¿cómo va ese? De que, que luego me revuelvo, de que no le digas a Dios lo grande de tus problemas. No. Dile a tus problemas la grandeza y la soberanía de tu Dios. Ya tus problemas en eso se hacen chiquititos. Así es que nosotros nos enfocamos en nuestro Dios. Y orar por parte nuestra es abrirnos de todo corazón y rendirnos ante nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo para que Él obre
conforme sea su voluntad. En 1 Tesalonicenses, vámonos allá a la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18 nos dice, orad sin cesar. Y no quiere decir que te la pases todo el día hincado y orando a Dios, no, sino que en todo momento, en forma constante y continua, estés orando a Dios. ¿Qué significa esto? Vas manejando, ahí ora a Dios. Estás lavando los trastes, ahí ora a Dios. Que estás haciendo el quehacer, ahí ora a Dios. Se te presenta un problema en el trabajo, ora antes de cualquier situación. Dios te libró de un accidente que le frenó y que ora a Dios dándole gracias a Dios. Que te levantaste, gloria a Dios porque nos permitió un día. Que ya llegas en la noche bien cansado, ora a Dios agradeciéndole por todo ese día. Tienes un plato de alimento en tu mesa, ora a Dios agradeciéndole a Dios. Tienes tu familia, dale gracias a Dios por tu familia. Puedes comer, puedes moverte, agradécele a Dios por todo ello. Dale gracias a Dios en todo. Y mira, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Te fijas cómo va unado el todo y la voluntad de Dios? Y que ores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos para mantener una comunión constante con Dios, para agradecer, para pedir dirección, para interceder, para buscar su voluntad. La oración es el medio por el cual se sostiene la vida espiritual del creyente. Alguien dijo en alguna ocasión, el respirar es el leer la palabra de Dios. Cada que respiras debes hacerlo pensando en algo de la palabra de Dios. Y cada que inhalas y cada que exhalas es una oración tuya a Dios en gratitud. Y cada cuando respiramos, cada rato, todos los días, y es en forma constante, sin pensarlo. Así como nuestro respirar debe ser la comunión, la comunicación con nuestro Dios, por medio de su palabra que Dios habla a nosotros y de nosotros comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Nuestra oración no debe ser ocasional, sino constante, frecuente. Y así como el cuerpo necesita el alimento diario, el alma, nuestro espíritu, necesita comunicarse con Dios de continuo. Nosotros oramos a nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo. Cuando le preguntan, Señor, Jesús, enséñanos a orar. Jesús dijo en Mateo 6, 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ya cuando Jesucristo va a la cruz, muere por nuestros pecados, Él añade todo lo que pidas en Juan 14, 15, 16 y 17. Lo que pidas al Padre, Él antes de ir a la cruz dice, todo lo que pidas al Padre, pídelo en mi nombre. Para que lo que pidas, en eso que estás pidiendo, conforme a la voluntad de Dios, que se alinee una cosa con otra, nuestro Dios sea glorificado. Así es que si eso que estás pidiendo es conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, y es para que nuestro Dios sea glorificado, entonces Dios nos va a contestar esa oración conforme a su voluntad. Oramos al Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. No oramos a imágenes, ni a santos, ni con un rosario, ni con velas, ni con agua bendita, ni nada de eso. Ay, perdón, pero pues es que no, nada de eso,
porque hay un solo camino, que Jesucristo dijo, que hay un solo camino entre Dios y nosotros, y ese camino es Jesucristo. En Juan 14:6, Él mismo expresó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay mediadores humanos, porque solamente hay un mediador. Y esto viene, déjame te digo dónde, en Timoteo, pero se me olvida la cita, en 1 o 2 de Timoteo. Que hay un solo, en 1 de Timoteo 2:5, bueno, desde el 4, dice que Dios es nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, no podemos juntarnos con otras creencias para orar todos por la paz del mundo, no. Porque nosotros creemos en un solo Dios y en un solo hombre, en Jesucristo, Jesucristo hombre. Porque hay un solo mediador, que es Jesucristo. Hay un solo camino, que es Jesucristo. Por eso no hay comunión entre unos y otros, porque cada quien ora, vamos a llamarlo de esa manera, o tiene su comunicación con lo que cada quien cree, y nosotros oramos al único Dios verdadero, al único y sabio Dios, como nos dice en Judas. Entonces, ese mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Toda oración dirigida fuera del Padre en Cristo no tiene fundamento bíblico. Así es de sencillo. Nuestra confianza debe estar en aquel que nos escucha desde los cielos y responde conforme su amor y sabiduría. Nosotros podemos ver cómo la importancia del orar unos por los otros. En Santiago 5:16 nos dice de la siguiente manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí, un paréntesis. Esto no quiere decir de que si fulanito le hizo daño a otro y el otro a otro, que vengan conmigo y me platiquen sus pecados, que se confiesen conmigo y yo les digo qué hacer para ser perdonados. No. ¿Qué hacer? ¿Qué nos dice el texto? La correcta interpretación del texto es: fulanito se peleó con perenganito. Bueno, pues ve, fulanito con perenganito, confiésense el pecado. Oye, te lastimé en esto, dije lo otro, perdóname por esto, discúlpame por lo otro. Entre ellos se confiesan el pecado, se dicen, se perdonan, se disculpan, se abrazan, oran y quedó ahí asunto. No van con ningún líder religioso a ver qué hacen y demás. No. Es, si yo te ofendí en algo, el Espíritu Santo me va a redarguir de ese pecado. Va a decir: Roxana, la regaste bien feo en eso. Necesitas pedir perdón o disculparte según la gravedad del caso. Y así, y a veces se nos va pasando y decir: híjole. Y sí, hay que pedir perdón, hay que pedir disculpas. Y eso es confesar nuestro pecado. ¿Sabes qué, manito? Pues la regué con esto. ¿Me perdonas? Sí, no pasa nada. O me disculpas por esto. No quise hacer esto, o no vi el mensajito, o según lo que haya sucedido. O se me hizo fácil, o no pensé en tal. Pero el confesarlo, mira, es mucho más fácil de lo que crees. Cuesta trabajo al principio, sí, pero cuando estamos en Cristo es totalmente diferente. Confiesas tu pecado, hacen las paces, oras por la persona, pero ya no se va creando en tu corazón
la falta de perdón, que luego se convierte en raíz de amargura y luego te contamina y contamina a las personas que están alrededor tuyo y luego, o sea, te va dañando y carcomiendo. No, no hagamos eso. Por eso es que confesemos nuestras ofensas unos por otros y oremos unos por otros para que seamos sanados, sanados en forma integral. Mira, haces eso, descansas, hay paz en tu corazón, estás tranquilo. La oración eficaz del justo puede mucho. Aún Jesucristo mencionó, si tienes algo contra tu hermano y traes aún tu propia ofrenda, deja en un lado tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Y luego vienes por la ofrenda y le echas ahí en el alfolí, aún con la ofrenda. Entonces, nosotros podemos ver que la oración intercesora es una muestra de amor cristiano cuando oramos unos por otros. Participamos del ministerio de Cristo que intercede por nosotros, como te lo mencioné en un principio en Juan 17. Así estar orando unos por los otros. En una sociedad egoísta, la oración por otros une a la iglesia y fortalece el cuerpo de Cristo. Dios obra poderosamente cuando su pueblo intercede en unidad. Como iglesia también es bien importante que oremos unos por otros, que oremos por los líderes de la propia iglesia, por el pastor o los pastores, según sea el caso, por los maestros de escuela dominical, por los líderes de las diferentes, que de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de esto, del otro, por los congresos que haya, por las enseñanzas, etcétera, por nuestro gobierno, etcétera. Entonces, por los diferentes ministerios que haya, debemos estar intercediendo por todos esos ministerios y no solamente por la iglesia local, por la iglesia alrededor del mundo, que se junta, se reúne los domingos para invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira, algo que yo te pido que te unas o que lo hagas si tú quieres. Yo los domingos, cuánto le ruego a Dios para que el mensaje que va a ser expuesto sea palabra de Dios, que no sean chistes, que no sean anécdotas de la persona que va a exponer, que no sean cosas que se le ocurren, que no sean, no, que sea palabra de Dios. Es tan vasta, es tan profunda, que para qué estar escuchando anécdotas y vivencias de las personas cuando lo que tiene peso y lo que transforma la fe viene por el oír la palabra de Dios, no las anécdotas, ni los chistes, ni las pláticas, ni lo que pasó, y luego deja tú te cuentan las mismas toda la vida. No, por favor. No estamos ahí para escuchar de las personas. Y es mi ruego que alrededor del mundo las personas que expongan la palabra de Dios se enfoquen en Cristo, 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 para que se añadan a la iglesia a aquellos que han de ser salvos con la doctrina de la palabra, para que la fe venga por el oír la palabra de Dios. Y que no saquen textos fuera de contexto para obtener resultados que ellos desean. No, que se vayan así tan bonito que es exponer la palabra tal cual, que le enseñen de buena manera y todo. Cuando se hace así, tú dices, gloria a Dios por ello. Oremos por eso. Que todas las personas, y llámese a lo mejor, pues no sé si es algún maestro de escuela dominical, si es un líder espiritual, si es un misionero, un evangelista, un pastor, que predicador, que exponga fielmente, como le dice Pablo a Timoteo, que expongas fielmente la palabra de verdad. Entonces, oremos por aquellas personas que exponen la Biblia para que la expongan con diligencia y fielmente, porque están presentando a nuestro Señor Jesucristo. Y cómo también es importante el que descansemos en Cristo para que
como nos dice, fíjate, por medio de la oración que estamos cerrando esta serie, nos dice en el Salmo 55:22, por medio de la oración, echemos sobre Jehová nuestras cargas y Él nos sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. O en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La oración es el canal para depositar todas nuestras angustias, y vaya que cuánto a veces queremos nosotros estar cargando, pero bendito sea Dios que lo tenemos a Él. Y Jesucristo también lo dijo: echa sobre mí tu carga y yo te haré descansar. Y de esa forma descansemos en Él por medio de la oración, todo dejando en manos de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros nos callamos y queremos cargar ese peso, mira, nos enfermamos, nos hace daño. Mejor lleguemos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Está a la distancia de una oración. Lleguemos ante su presencia y digámosle: ¿sabes qué, Padre bendito? Yo no puedo con todo esto. Hay un detalle con esto aquí, otro detalle con esto acá, y pasa esto acá, y otra llamada por acá, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y como que necesitamos un respiro. Solos no podemos, ni con nuestras propias fuerzas. No sabemos lo que viene, pero si de antemano respiramos profundo y oramos a Dios y le decimos: Dios, todo aquí está, yo no puedo. Esa es la realidad. Descansamos en Él. Y no quiere decir que te desobligues de todo. Ay, entonces no hago nada en mi casa porque voy a descansar en Dios. No, 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 no. O sea, ve haciéndolo, como dice la palabra, conforme tus fuerzas. Y Dios te va ayudando conforme tus fuerzas, nos dice en Eclesiastés. Y es Dios quien te va moviendo el hacer, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero cómo debemos desenvolvernos y hacer y actuar, y es nuestro Dios que nos dirija a lo que realmente nosotros debemos desenvolvernos y hacer, para que de esa forma descansemos en Él. No podemos estar cargando con tanto detalle de, a lo mejor en tu trabajo, en tu escuela, con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con tus nietos, con tu esposo, con los de los vecinos ahí que tú tienes, con detalles que estás pasando en el juzgado, en el banco, No puedes con todo eso. Descansa en Dios, pídele sabiduría, pero necesitas descansar en Él. Y ojo, ese descanso en Dios no es en forma pasiva, que ya estoy así como que en la playa. No, 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 no. Descansar en Él es por medio de la oración, confiando en Él y todas tus cargas dejándoselas a Él. Pero no te levantes de ahí y vuelvas a agarrar el morral de tus cargas. No, de nada te va a servir. Decir: ahí están, ahí. Yo te las dejo, tú encárgate. Tú eres todopoderoso, yo hago lo posible, tú haces lo imposible. Así, en cada área de nuestra vida. Y la oración es el canal para depositar nuestras angustias en manos de nuestro Padre Celestial. Porque cuando nosotros callamos, cargamos el peso. Cuando oramos, lo entregamos a nuestro Dios. El cristiano que ora no vive oprimido por las cargas, sino confiado en que Dios tiene cuidado de él. Nosotros podemos ver la importancia de orar en defensa del Evangelio, más en estos días. Mira, ¿qué nos dice ahí en Efesios 6, 18 y 19?
la importancia, y estos textos ya los vimos prácticamente, porque nos está diciendo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, que debemos ponernos la armadura de Dios y que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en nosotros. Y el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Éfeso, ahí en Efesios 6, 18 y 19, orando cada cuando, Pablo, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por eso la importancia de la familia de Dios, que oramos unos por los otros. ¿Por qué creen que en cada programa les digo, oren por su programa Instrumento Escogido? Gracias por sus oraciones, las sentimos, orando unos por otros. Y añade el apóstol Pablo, y si tú dices, oye, pero si el apóstol Pablo todo lo que hacía y eso, él no le da pena. Dice, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de Cristo como debo hablar. Él no está hablando, oren para que me den libertad, oren para que me la pase más chévere allá afuera, oren para que ya me vaya a mi casa y ya esté yo tranquilo. No, para hablar con denuedo el Evangelio de Jesucristo. Y si se fijan, Pablo en todas sus oraciones pide por cosas espirituales, que aunque esté padeciendo, aunque esté encarcelado, aunque esté sufriendo, él no pide por él, ni aunque esté a punto de morir, como su segunda carta a Timoteo. Nosotros podemos ver que la oración fortalece a los siervos y creyentes en la lucha espiritual por mantener el Evangelio puro frente a falsos maestros y persecución. Vivimos en tiempos donde el Evangelio es distorsionado por intereses humanos. Por eso es que debemos orar para que Dios levante defensores de la verdad y sostenga a su iglesia fiel. Y pues debemos nosotros siempre estar orando para que se levanten hombres valientes. Y hace no mucho, un defensor de la fe en forma pública perdió su vida y era reconocido como defensor del Evangelio de Jesucristo. Si a eso estamos expuestos, la gloria sea de nuestro Padre Celestial. Y la oración por cada hombre, mujer valiente que se para ahí en la brecha a proclamar del Evangelio a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver cómo en 1 Timoteo 2, 1 y 2, déjame te lo leo, 1 Timoteo 2, 1 y 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esa es la intercesión, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Los líderes espirituales necesitan fortaleza, sabiduría y discernimiento para guiar al pueblo de Dios y predicar la sana doctrina. Nuestra oración, muchas veces, y hasta tú sin saberlo, sostiene ministerios. Este ministerio es sostenido por sus oraciones. Y gloria a Dios por ello. Debemos orar por pastores, maestros, líderes espirituales, evangelistas, predicadores, por misioneros, porque al día de hoy muchos desisten de su fe cuando hay persecuciones, cuando hay amenazas. Dicen, no, mejor siempre no. Y se vuelven al mundo. Pero muchos otros, respaldados en oración,
en plena convicción de su fe. ¿En quién están sirviendo? Con oración y sin oración. Ellos permanecen firmes en su fe, en quién han creído y llevan el Evangelio de Jesucristo. Hay que respaldarles en oración. Debemos orar por ellos constantemente y la iglesia es una de las funciones principales que debe hacer por ellos. ¿Hasta cuándo nosotros debemos orar? En Lucas 18:1 nos dice la palabra de Dios. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo orar? Y también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Hasta cuándo orar? Siempre. Y no desmayar. Y fue Jesucristo quien pronunció, velad y orad. Entonces, la oración no tiene fin mientras haya vida. Y yo admiro, yo digo, ay, cuando sea grande yo quiero ser así. Abuelitas y abuelitos, que su ministerio principal o gente enferma, postrada en cama, que su ministerio principal, invisible, pero poderoso, es la oración. Esa intercesión que están orando y nadie se los puede arrebatar. Nadie se los puede criticar. Nadie se los puede señalar. Y ese ministerio hermoso delante de Dios es algo que dice uno, ¿cómo agradecer esas oraciones por cada uno de nosotros? Gloria a Dios por ello. Debemos perseverar en la oración hasta el regreso de Cristo o hasta que partamos de este mundo, confiando en que Dios escucha y responde a su tiempo. No desmayemos. Aunque parezca que las respuestas tardan, la perseverancia en la oración demuestra fe genuina. Dejaremos de orar porque no vemos resultados. Aunque a veces no veamos resultados inmediatos, siempre, mira, no quites el dedo del renglón, sigue pidiendo a Dios, sigue pidiendo a Dios. Y Dios, conforme su voluntad, conforme su soberanía, va a obrar. Y recuerda, un no de Dios es con tanto amor como un sí de Dios. Y en ambos casos, a Dios sea la gloria. La oración ante Dios es válida completamente porque Él sabe que cada uno de nosotros estamos viendo que no podemos, que nos estamos humillando delante de Él y que lo necesitamos a Él. En 1 Juan 5:14 nos dice de la siguiente manera. 1 Juan 5:14. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, pedir conforme a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí viene la Biblia. Si tu petición es conforme a la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y Dios en su soberanía va a contestar. No quiere decir que todo lo que estés pidiendo, Dios va a decir, sí, ¿qué más quieres saber? ¿Qué más te doy? No. Es bajo su soberanía, bajo su voluntad. Dios escucha las oraciones sinceras hechas con fe y conforme a su voluntad. No toda oración es respondida como queremos, pero siempre es atendida según su propósito perfecto. Nuestra oración tiene valor delante de Dios cuando nace de un corazón limpio, obediente y confiando en su soberanía. ¿Realmente oramos para imponer nuestra voluntad? Decir, Dios, bendíceme porque tengo esta lista, tal, bendíceme, ayúdame, resuélveme. O pedimos, Dios, esta es mi necesidad, pero
contesta conforme sea tu santa y bendita voluntad. Tú sabes, yo aquí te lo dejo. Y lo que tú contestes está bien. Yo lo acepto. Son cosas muy diferentes. La oración es el corazón de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque por medio de la oración nos conectamos con nuestro Padre Celestial. Y es algo bien hermoso porque no necesitamos ir a algún lado, ahí donde estemos. Vimos también las posiciones de el orar. Puedes orar sentado, parado, cuando vas conduciendo, cuando estás ocupado ahí en tu casa, cuando va a pasar alguna situación y no sabes qué hacer, ante alguna adversidad, ante alguna cosa que tú dices, ay, no, es que no sé cómo hacer. En ese instante oras, clamas a Dios. Puede ser de fracciones de segundo, clamando a Dios y tenemos la certeza que Dios nos está escuchando. Eso es lo más hermoso, que hay esa comunicación directa con nuestro Padre Celestial. Nos fortalece por medio de su Espíritu. Yo no sé cuántas veces a mí me ha pasado que a veces no hallamos como que por dónde empezar, por dónde terminar y qué hacer. Y decidimos orar. Señor bendito, yo no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, no sé ni siquiera cómo pedirte. Y es cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y es la mejor oración que podemos hacer. Porque nosotros nos hacemos a un lado y es el Espíritu Santo quien, por medio de nuestro Espíritu, va directo con el Padre y le presenta lo que tenemos dentro. Y cuando eso sucede, hay en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, una paz que sobrepasa todo entendimiento y descansamos en Él. Que la gente se admira de que, oye, pero ¿cómo si estás pasando esto y lo otro y te ves tan tranquila? Es que no soy yo. Es que Cristo vive en mí. Es que el Espíritu Santo mora dentro de mí. Y es que por medio de la oración entregué todo al Padre Celestial. No soy yo. No, yo creo que yo ya estuviera desquiciada. Debemos aprender a que seamos fortalecidos en nuestro espíritu por medio de la oración. La oración nos guía a vivir en la voluntad de Jesucristo. Y mira, si tú dices, es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, no te compliques. Simplemente dile a Dios, Dios, si yo no sé cuál es tu voluntad y no has leído tanto la palabra de Dios, dile, yo confío en que tu voluntad es mejor que la mía y lo dejo todo en tus manos. Tan, se acabó. Te lo pido en el nombre, siempre acuérdate, cerrar tu oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La oración es una expresión de fe, de dependencia y de comunión con nuestro Padre Celestial en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Por la oración, cada creyente entrega su carga, defiende la verdad y sostiene a otros y se mantiene firme en medio de un mundo que está olvidando a Dios. La gente al día de hoy confía en su propio ego, en su propia fuerza, en sus propios recursos, no en Dios. Cuando Romanos 12:12 nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Este texto favorito de mi hermano.
La oración no solo mueve la mano de Dios, sino que transforma el corazón que ora. Cada uno de nosotros debemos descansar por medio de la oración. No importa la situación que estemos viviendo. Si estás contento, ora a Dios en forma de gratitud y agradécele y reconoce que nada de lo que tienes es tuyo, ni siquiera tu propia vida. Porque la oración es esa comunicación, la oración es el respiro del alma, el puente que une al creyente con Dios. Y no solamente es el hablar, no son vanas repeticiones como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, sino es abrir tu corazón ante nuestro Padre Celestial, que aunque Él ya todo lo sabe, todo lo conoce, a Él le agrada que tú se lo digas. Hoy en día, en este mundo que hay tanto ruido, lleno de ansiedad, de estrés, de preocupación, de egoísmo, que es lo que gobierna a nuestro alrededor, recordemos que quien tiene control de absolutamente todas las cosas es nuestro Dios. Y nosotros, por medio de la oración, es que podemos llegar a su presencia. Dios está a la distancia de una oración. Pero para poderte comunicar con Él, necesitas a Jesucristo en tu corazón. Y es por eso que este medio de comunicación a través de la oración es exclusivamente a través de Jesucristo. Si no hay, es la llave de la oración. Si no hay en el nombre de Jesucristo para esa oración no llega al Padre. Es por eso que no podemos reunirnos con otras creencias a orar. ¿A quién están orando ellos? Nosotros al único Dios verdadero. Y la llave de la oración es Cristo, porque por sus méritos es que nosotros podemos orar al Padre. Y no podemos poner a nadie más ahí. Y es por medio del cual Dios nos escucha. Así es que esta invitación es para que entregues tu vida a Jesucristo y puedes orar de la siguiente manera. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de haberlos hecho. El día de hoy, recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Padre, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Gracias, Padre, por tu amor y perdón. En el nombre de mi Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues de esta manera siempre te recomiendo que leas la palabra de Dios para que crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su santa y bendita palabra. También que ores. Ahora no es llamarle a Dios solamente Dios, sino le puedes llamar Padre, porque por los méritos de Jesucristo, que fue a la cruz a morir por tus pecados y que Él resucitó, venciendo la muerte, el pecado y a Satanás, regalándote vida eterna, es que tú puedes llamarle a Dios Padre. Y cierra tu oración en el nombre de Jesucristo y tu oración, mira, ¡fum!, de inmediato llega a la presencia de nuestro Padre Celestial y su oído está atento a tu clamor, a tu oración. Y también, ya que hiciste esta oración, eres instrumento escogido en manos de Dios y perteneces a la familia de Dios. Vamos a reunirnos como familia de Dios en la iglesia. Te invito a que asistas, hoy es viernes, a que asistas a una iglesia evangélica donde puedas adorar a Dios, que podamos orar unos por otros y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Así es que, pues gracias a Dios por tu vida, cerramos esta serie de la oración. Te invito para que sigas escuchando este programa Instrumento Escogido de martes a viernes en punto de las 7 de la tarde. A partir del martes 4 de noviembre, con el favor de Dios, iniciamos una nueva serie con algunos pequeños cambios. Déjame bien rápido, te los comento. La nueva serie se llama El Evangelio de Jesucristo. Vamos a verlo en forma histórica, con historia universal, historia bíblica, por supuesto,
con explicaciones, con detalles, bien hermoso que va a estar todo, pero lo vamos a ver como una enseñanza. Ya no voy a dar pormenores y detalles de tanto ni de plan de salvación, ni de saludos, peticiones, aunque te voy a leer y voy a estar al pendiente después del programa, ni tampoco al inicio, qué fecha, hora, temperatura, etcétera, ni nada de eso, sino que iniciamos con una oración, desarrollamos el tema como enseñanza y cerramos con una oración. ¿Para qué? Para que diferentes personas puedan usarlo como una enseñanza en misiones, en estudios bíblicos y demás, y que sea también de bendición para todos ellos, porque recuerda que pueden estarlo viendo también por YouTube a partir de noviembre. Ora por nosotros como instrumento escogido, sigue orando por Neuma Multimedia y pues te aviso de esos cambios. Continuamos con los mismos horarios de martes a viernes en punto de las 7. Y gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por este cierre de la serie de la oración y pues que Dios te bendiga. Oramos para despedir el programa. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu amor, tu misericordia y por todo lo que nos da, Señor Santo, sin merecerlo. Gracias, Señor, por la oración, por esta herramienta tan hermosa que nos la diste para estar en comunicación contigo. Te amamos, Padre Santo, y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Dios me los bendiga. Bonito fin de mes y bonito inicio de mes. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Bendiciones. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.